¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. El congresista de la República, Roberto Quiabra, ha hecho algunos anuncios en los últimos días. Rescataría dos líneas principales. Una es, bueno, insistir en la idea de que si se tienen que ir todos, es decir, Congreso y Ejecutivo, para solucionar la crisis, así sea. Pero la segunda es que ha anunciado la creación de un nuevo partido y ha ratificado además que él podría hacer una carta para la presidencia del Congreso en caso, ¿no? La señora Boluarte y el señor Castillo sean eventualmente destituidos o vacados. Vamos a abundar sobre eso, pero además explorar sobre cuál puede ser la salida ahora mismo o cuál salida es la que se puede alcanzar en un Congreso con las características que tenemos. Congresista Quiabra, un gusto como siempre verlo. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo, para empezar, usted propone la creación de un nuevo partido? ¿Qué tan avanzado está este proceso? Usted sigue siendo congresista de APP. Yo soy invitado de APP. Nosotros venimos trabajando desde antes de la pandemia. Sé que la pandemia nos cortó porque no es muy fácil lograr cumplir con todos los requisitos para inscribir un partido. Lo más fácil es conseguir las firmas. Para nosotros sí que tenemos gente a nivel nacional. Pero hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Y eso, si bien se detuvo por la pandemia, se ha continuado, porque la gente que ha venido trabajando conmigo lo ha venido continuando a nivel nacional. Sabes que en particular oficiales del ejército que han pasado retiro de todas las generaciones son de gente del pueblo, tienen la gran ventaja de haber servido 30 años y el ejército te da la oportunidad de conocer todo el país, no de irlo de visita, sino de vivir 1 o 2 años, regresar y conocer costumbres, tradiciones, necesidades que tiene. Entonces, esa ventaja que señalo yo que tenemos los más viejos en función de la situación que estamos viviendo, y tú la juntas con la capacidad, la voluntad y las grandes oportunidades que hoy día tienen los jóvenes de tener acceso a la información, hace ese dúo importante de poder ver la realidad desde 2 puntos de vista, los que ven hoy día, la experiencia y los viejos. Eso es lo que me estuvieron convocando la gente, que no solamente es militares, hay gente de todos los sectores, de la vida nacional, que son los que tienen un entusiasmo que ya lo han venido avanzando y me vienen diciendo de que, como bien te señala, podría ser. Que no es cuestión de que gire todo en tema, no. Este es un tema que después se va a decir. Bien, ahora, ¿cuál sería la línea de este partido que usted está poniendo sobre la mesa? Acaba de mencionar y reiterar el componente, digamos, del militar retirado y las características que ello tiene, pero ¿cuál sería la línea política si tenemos que encuadrarlo de alguna manera ideológicamente? Mira, acá lo que menos nos interesa a nosotros es la ideología, nos interesa a nosotros el país. El país es cómo podemos hacer nosotros para solucionar los problemas. Y lo he señalado, somos parte de una nación rica en historia, en costumbre, cultura, un estado rico. Rico porque tenemos nosotros costa, sierra, selva, mar y una biodiversidad que todos conocemos. Lo primero parte por ahí. Si tú no conoces el país, ¿de qué te sirve que seas de derecha e izquierda si no sabes cómo manejar? Y se vio durante la pandemia. La pandemia, los presidentes que tuvieron de la pandemia, no tenían ni idea de cómo gestionar el país. ¿Cuál fue el resultado? 200.000 muertos. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué experiencia hemos sacado de los 200.000 muertos? Todo el mundo habla, por ejemplo, de la atención primaria de la salud. Tú pregúntale a todos, ¿qué cosa entiende por atención primaria de la salud? Entonces, si tú me dices ideología es eso. La ideología es conocer tu país, la ideología es conocer los problemas y la ideología es cómo solucionar los problemas. Hoy día, ¿qué cosa quiere la gente? Que sea derecha o izquierda, ¿no? La gente lo que quiere es seguridad, la gente lo que quiere es empleo, la gente lo que quiere es que tú vivas con tus hijos estudiando en colegios, en universidades de calidad y que tengas tu salud que necesitas. Este es básico. Por ahí vamos. Bien, bien. Ahora, hablando del factor militar ya desde otra perspectiva, a, indigna muchísimo esta investigación que está avanzando
sobre coimas o cupos en el caso de la policía para los ascensos. Pero en algún momento se ha mencionado que también se ha podido dar en el ejército. ¿Cree usted que eso haya sido posible en este gobierno? Porque, repito, es algo que desde otra perspectiva también se está viendo incluso en ministerios, donde al parecer se compran o se venden los puestos, las direcciones. Hemos visto el caso de un colaborador eficaz en el caso de salud, que es, insisto, especialmente indigno. ¿Sabe usted algo al respecto? ¿Le han comentado dentro de la institución información sobre la materia? Hay que ver dos temas que son diferentes. La Fuerza Armada por un lado y la Policía Nacional por otro lado. Señalé desde un inicio, cuando se cesó en forma arbitraria y abusiva a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea con 3 meses en el cargo, que ese era el error político más grave que cometió el presidente. Y ahí está. Nadie hizo caso, porque usted saca un general y pone otro general, y afuera, a nadie le interesa, no importa que sea un oficial que se ha ganado durante toda su carrera, con todos los esfuerzos que hay que hacer, 35 años de servicio para llegar a comandante general y que a los 3 meses te saquen. Lo sacaron. No ascendieron a los recomendados. Y los cesaron inmediatamente que terminó el proceso de... O sea, no son ni inteligentes para cesarlos en diciembre, que hubiera pasado desapercibido. No, los cesaron ahí. Y ahí comenzó el problema para el presidente. ¿Por qué? Comenzamos a conocer a Bruno Pacheco. Porque Bruno Pacheco le dijo al comandante general del Ejército: ¿cuánto tiempo cree usted que va a durar en el cargo? Y porque Bruno Pacheco, si tú ves una entrevista que no fue a la Comisión de Defensa, pero sí se fue a Panorama ese domingo, dijo: el presidente me encargó a mí los ascensos. Hoy que no lo niegue Pacheco. Entonces, cuando comandantes generales no aceptan que imponga de fuera para ascender, porque hoy día es muy difícil, porque si se hubiera hecho, los que hubieran estado cuestionados desde dentro de la institución hubieran sido los comandantes generales. Y los comandantes generales hicieron conocer al presidente que no se puede, lo cesó. La policía es diferente. La policía, recuerde usted que el segundo comandante, el general Bueno, en pleno proceso de ascenso pidió su renuncia. Así es. Y él fue el que dijo: 5, ahora son 10. Que hacían coroneles de la policía visitando a Bruno Pacheco. Y ahí sale el tema de los $20,000, que lo dijo el segundo comandante de forma muy general. Dijo que él tenía información que le pasaban y que estaban pagando por ascender. Y ahí es donde se encuentran los $20,000 en el despacho, en el baño del secretario general, que dice que fue lo que no pudo traer. Entonces, tiene usted, las Fuerzas Armadas no han podido hacer eso. En la Policía Nacional nos están manoseando a nuestra policía de hace tiempo. Entonces usted tiene que cada ministro del Interior que entra dice: yo entro con mi equipo, y lo hizo el ministro Simanchi, que por eso fue mi argumento para que lo censuren. Lo censuren. Le dijo el presidente: yo estoy entrando con mi equipo, el comandante general de la policía no reúne el que fue el que yo necesito, y lo cesaron al general de la policía en 3 meses. En 3 meses en cargo, y después en junio hace el cambio de 20 oficiales generales como si fuera pues cambiarlo de Lima Chorrillos. Entonces, ¿usted qué le puede exigir a la policía de enfrentar la inseguridad ciudadana, que es el mayor problema nacional, si ve que a sus mandos los mueven, los sacan, los bajan y nadie dice nada? Recién estamos hablando, nos hemos demorado en la Comisión de Defensa porque hubo uno que lo presentaron y se amarraron. Presentando proyecto de ley. Porque cuando usted es un comandante de la policía o de la Fuerza Armada, no es que está sacando a una persona, representa al instituto. Digo, comandante general del instituto. Entonces, si usted no respeta al comandante general, entonces después el Ejecutivo ha observado la ley que propusimos nosotros, que para cesar un comandante general tiene que seguir lo que ha estipulado el Tribunal Constitucional de hace muchos años. Y le dijimos al presidente: si como usted lo nombra, su cargo de confianza entre los 3 más antiguos, cuando usted lo cese, comuníquele. Lo llama y lo comunica y le dice: lo estoy cesando por tal motivo. Ahí lo hemos puesto nosotros por faltas graves. Entonces, ¿cómo puede ser posible que los comandantes generales se enteren de su cese por el diario peruano? Entonces, ¿sabe qué? El problema que hoy día tenemos en la Policía Nacional, que no solamente nos han cambiado 4 comandantes generales, sino nos han cambiado Dijimín, Dirín. No. Entonces, ¿qué inteligencia le puede usted pedir a la policía si los cambian y los cambian? Y es el error que tenemos de hace mucho tiempo. Los ministros del Interior no se ubican. Los ministros del Interior no es para que entren con su estrategia para enfrentar la inseguridad.
Es como si un ministro de defensa que entra le dice al jefe del comando conjunto cómo tiene que actuar en el Brain. Cambiemos. Que sean los policías que formamos con 20, 30 años de servicio los que se encargan de hacer la estrategia. Ahora, este es apenas una muestra del desmantelamiento institucional que se está viviendo en el actual gobierno. Y ya se sabe, como usted también lo ha reiterado en los últimos días, que no hay los votos para una vacancia presidencial, o hasta ahora no los hay. Y estamos hablando de un Congreso con una impopularidad gigantesca, con un rechazo muy grande que parece alimentar de alguna manera una anomia, ¿no? En la calle. La calle no sale porque hay una suerte de desencanto generalizado. ¿Qué es lo que puede pasar en el Congreso? ¿Hay alguna corriente de sucesión constitucional, de remoción del presidente que se esté estudiando? Se habla de este tema de juicio político, que son menos votos, pero claro, es una situación un tanto inédita y se dice pues que el Congreso sencillamente tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de ensayar una fórmula por ese lado. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cuál es la posición que se está impulsando, por ejemplo, desde su curul? La permanente incapacidad moral del presidente. Uh-huh. El presidente, bueno, hay algunos que no le gusta, la permanente incapacidad moral quieren relacionarlo como mental o física. Yo no sabía que una persona que tiene problemas mentales o físicos es un inmoral. Y la permanente incapacidad moral que tiene el presidente y que tiene todos los boletos ganados por su conducta impropia, una conducta que no es del nivel que debe tener un presidente de la República. Recuerde usted que primero empezaron a decir de que como era del interior, era un profesor rural, entrevista en CNN, como lo hemos dicho, es una vergüenza ajena. Él mismo dijo, a mí nadie me ha preparado para ser presidente. ¿Cómo puede usted postular a la presidencia del país después de 2 años de haber estado detenidos y haber sufrido pandemia de 200.000 muertos? ¿Puede ser posible que usted entre sin proyecto, sin un plan, sin gabinete? Ninguno, lo señalo, ninguno de los que votaron y no votaron por Castillo se imaginaron que después de un año tuviéramos nosotros ya, con el de ayer, anteayer, 5 gabinetes y 60 ministros. ¿En qué país? ¿Y culpa de quién es? El presidente, por su incompetencia. Pero súmele usted la incompetencia del presidente, súmele usted la corrupción. Es una corrupción lejana al presidente. ¿Dónde está la corrupción del presidente? En el secretario general que él le bajó el perfil para ponerlo él. ¿El presidente no sabía lo que hacía su secretario general? El secretario general se creyó dueño del Perú. ¿Por qué? Porque tenía el aval del presidente. Entonces el presidente tiene dos cosas. Si sabía, era un cómplice. Y si no sabía, aplíquele pues a como hacen con las Fuerzas Armadas, la autoridad inmediata. Y después tiene usted la política, una política de intimidación, una política de represalia. Mira, a todo el mundo, a los medios de comunicación le mandan una carta notarial, le hacen la guerra sucia de la nación. Y nos han recortado las libertades y los derechos. Estado de emergencia en Lima y Callao, que imagino que ya no lo deben renovar, de febrero, 45 días por la seguridad ciudadana, con 4 prórrogas. Nos han recortado las libertades y no estamos haciendo nada. Entonces, uno dice, bueno, correcto, y todo lo que le estoy diciendo es su conducta de él. Yo no le estoy hablando a los mismos, pero ¿sabe qué pasa? Lo que hay que ver dentro de, para mi concepto, la permanente incapacidad moral es cuál es la consecuencia en la ciudadanía. Cuando usted se da cuenta que hay una consecuencia, un impacto permanente en la ciudadanía. Ejemplo, si usted nombra 7 ministros del Interior y 4 comandantes generales de la policía, impacta en la inseguridad de la gente. Si usted tiene 5 ministros de Agricultura que no pueden ni comprar fertilizantes, tanto los agricultores, en la cosecha y en la alimentación de todos los peruanos, ¿no? Usted tiene un ministro de Salud que nadie lo conoce y no hace campaña ni para vacunar, que la gente no le tiene confianza. Entonces, si usted ve que todos los funcionarios, los puestos de confianza, los ha copado del ministerio con gente de baja calidad y ponen ministros que no tienen experiencia y gestión, que no conocen el sector y encima tienen un cuestionamiento permanente, de usted que los ministerios han gastado el 26% de su presupuesto. Usted dice, esa es la incompetencia moral del presidente. Un presidente que así nos está gobernando. Entonces, usted me dice, ¿qué falta en el Congreso? Los 87 votos. Falta que aquellos congresistas que hasta ahora votan en contra de la vacancia cambien de opinión. ¿Y en qué van a cambiar de opinión? Con el otro factor que ha aparecido últimamente, la fiscal de la Nación.
una fiscal de la Nación, que es lo que esperábamos nosotros. ¿Por qué hay tanto corrupto? Porque se han metido la mano hasta para comprar mascarillas. Entonces, yo considero, al ritmo que está llevando la fiscal de la Nación, donde el presidente, mal asesorado, sus abogados, porque el presidente no es un común, que debería ser el más interesado en desvirtuar todas las imputaciones, va a igualar a silencio. Cuando la fiscal de la Nación llegue a una conclusión preliminar, que va a decir, estoy involucrado en esto, pero no lo acuso hasta que termine su gobierno. Entonces, me imagino que los congresistas van a decir, porque usted conversa con los congresistas que están en contra y dicen, sí, pero todavía no hay nada que lo relacione directamente. ¿Qué más estamos esperando? Y lo otro, lo que señalo yo, hay que hacer un balance ahorita. ¿Qué es lo que más le conviene al país y a la democracia? ¿Que se quede? Ok, efectivamente el factor de la fiscal de la Nación puede convencer a los indecisos en el Congreso, pero hay, parece ser, pues, una pregunta de fondo, que es que el Congreso no se quiere ir en su mayoría. Usted ha dicho, usted está entre los que dice, si nos tenemos que ir, nos vamos. Pero hay, al parecer, una mayoría de sus colegas que no piensa igual. ¿Hay posibilidades de una sucesión constitucional con la señora Boluarte? Porque si no, el Congreso se tiene que ir, ¿no? O sea, si vacan a los dos, el Congreso va a tener que, luego, bueno, el presidente convoca elecciones y esto se acaba en 9 meses. Fíjese, la primera medida que hemos tenido nosotros, independiente de los pedidos de vacancia, que ya pasó, la autorización de salida del presidente a Colombia, que no estuvieron todos los congresistas, faltaron como 20, 60 votos. 60 votos que dijeron el presidente no nos puede representar, el presidente no tiene, ha renunciado a su primer ministro, no tiene gabinete y se quiere ir. ¿Sabe qué? El presidente tenía que recibir una demanda de señor presidente, está mal. Y que no diga de que hemos afectado las relaciones y pongan ejemplo otros países. López Obrador es el más representativo de toda la izquierda, no va a ninguna toma de mando. Y nadie dice nada de que va a romper las relaciones. No va López Obrador, porque tiene problemas internos. Tantos problemas que tiene López Obrador que se va a dar el lujo de salir a la calle. Entonces, tiene usted de que hay que hacer la sucesión constitucional. Y la situación de Dina se va a ver en septiembre, a más tardar. Y ahí va a ver usted el segundo mensaje con la votación. Porque ella tiene una acusación constitucional, hay muchos constitucionalistas y gente que conoce que dice infracción constitucional, que no la salva a nadie. Veamos nosotros el ponente, que lo están cuestionando porque es afín al gobierno, pero bueno, independiente del ponente, tiene la posición de los integrantes de la subcomisión, de la comisión permanente y del pleno. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no es cuestión tampoco de, yo no tampoco estoy de acuerdo de saltar la garrocha, hay que seguir la parte. Se va Dina, se queda presidente. Se va el presidente y se queda Dina continuará hasta que la acusación constitucional. Lo que pasa es que Dina ha desaprovechado la gran oportunidad de su vida. Yo no entiendo por qué ella, primero no quiso renunciar a la RENIEC, se quedó como presidente de Apurímac. Si ella, consciente de que el gobierno de Castillo iba a durar poco y ella iba a asumir, si hubiera sido más inteligente, hubiera estado ya preparando un buen gabinete. Pero yo creo que, no sé, a veces todos tenemos nuestros errores, nuestros 10 minutos, ¿no? Así es. Usted lo advirtió además en Caretas hace algún tiempo, ya debería estar armando un gabinete. Claramente no ha sido una prioridad para la vicepresidenta. ¿Qué estará pensando por este lado? Roberto Quiabra, muchas gracias por actualizarnos además en lo que está ocurriendo ahora mismo en el Parlamento y esperemos pues que las cosas por el bien del país tomen el rumbo constitucional correcto. Gracias nuevamente. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Caretas Digital. Se acaba de publicar una interesante encuesta de Datu que cifra la desaprobación de Pedro Castillo en 79%, un punto más, me parece que la última muestra. Llega a 79% en el centro y a 65% en el sur, es decir, se va incrementando. El pico en general es de 76% ahora mismo, ¿no? Es el pico más alto. 1% más, ¿no? El nivel de aprobación de apenas 19%, tendencias que además se repiten con el Congreso, pero hay algunos datos que resultan especialmente reveladores y se los vamos a preguntar
a Urpi Torrado, CEO de Datum, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Urpi? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención que un poco me parece resume el momento en el que vimos, porque por un lado las desaprobaciones de los poderes públicos son gigantescas, pero por otro lado hay esta suerte de anomia, ¿no? De desinterés. Y en la pregunta sobre el mensaje del 28 de julio, si no estoy mal, creo que son solamente 38% que declaran que sí están enterados del contenido del mensaje. En otros años, y corríjame si me equivoco, pero en otros años incluso el desinteresado le prestaba atención al mensaje presidencial de 28 de julio. Es un momento de alguna manera crítico, clave. Que esto no llegue al 40% marca una diferencia frente a otros años de desinterés. Efectivamente, estamos viviendo, digamos, o sea, la desconfianza y la decepción que hay frente a este gobierno ha llevado también al desinterés. Cuando nosotros comparamos con años anteriores, porque bueno, hacemos esta misma pregunta todos los años, el porcentaje es mayor. Es decir, efectivamente no todo el mundo se conecta al discurso, pero en los días siguientes la gente sigue los noticieros, los programas políticos, ¿no? Entonces, al final, de una forma u otra, se informan sobre qué pasó en el mensaje. Y en este caso estamos viendo que el porcentaje es bastante bajo en relación a años anteriores. Ahí es interesante porque, por supuesto, ustedes como empresa encuestadora hacen todo tipo de estudios, incluso para el sector privado, etcétera, y pareciera, Urpi, que este tema de desafección política del que hablamos ya hace varios años ya se va convirtiendo en otra cosa. Es decir, que sencillamente la gente hace su vida ya por fuera de lo que podríamos denominar la esfera pública, lo cual por supuesto es preocupante, pero como que la vida corre en paralelo, ¿no? Es lo que nos dicen estos números, ya es cada vez menos lo que se espera en todo caso del sector público, ¿no? De la política. Exactamente. Digamos, ya se ha convertido, o sea, la decepción que hay, bueno, sí, hay una parte que es muy fuerte y directamente hacia el presidente, pero en general es hacia la clase política. Entonces, sí vemos ya una desconexión con lo que, incluso con lo que pasa en el país, una falta hasta de interés en muchos casos. ¿Por qué? Porque la población siente que también la clase política busca sus propios intereses y está bastante desconectada de lo que, digamos, es la preocupación ciudadana, de los problemas que los aquejan, ¿no? Y ahora, digamos, hay un tema con seguridad ciudadana que lo estamos viendo muy fuerte en las encuestas y otro con el tema económico que digamos, arrastra un tema de pandemia, pero luego se suma, digamos, el contexto internacional en el que estamos y esta percepción de que no se está haciendo nada. Así es. Y bueno, y eso, como digo, configura un escenario bastante peligroso, porque de todas maneras una mayoría marcada señala que deberían haber elecciones adelantadas, me parece que son el 65%. Una minoría en realidad le cree a Castillo, el 25%, solo el 25% considera que debe terminar o que no debería terminar su mandato en julio del 26, pero al mismo tiempo las percepciones en la encuesta fuera de esas tendencias tan marcadas, no son, digamos, no están muy resueltas, ¿no? O sea, son porcentajes relativamente pequeños los que dicen, muy pequeños, que dicen que Dina Boluarte, por ejemplo, tome el mando, que sería la primera sucesión constitucional, ¿no? Hay pequeñísimo también, por supuesto, el que dice que la elección solo debe ser presidencial, como en algún momento se dijo en el Congreso. Entonces, pareciera también que en la percepción ciudadana no hay como derroteros claramente trazados, ¿no? O sea, está claro que el rechazo a los poderes del Estado, particularmente al presidente y al Congreso, que es altísimo, pero al mismo tiempo no se va configurando un escenario alternativo. No, y eso tiene que ver también con la falta de partidos políticos fuertes, sólidos, con una también percepción positiva. O sea, desencanto con la política pues le alcanza a los partidos. Y por otro lado, la falta de una oposición también con una cara visible. Es decir, hoy día, bueno, estamos a puertas de una elección municipal, probablemente eso tiene distraído a una parte del accionar de los partidos políticos, y por otro lado, donde están sentados los partidos políticos, que es el Congreso,
también tiene una popularidad bajísima y hace, digamos, no hay rostro, no hay un tema bandera y hay incongruencia, es decir, muchas veces se escuchan los partidos políticos con una posición frente a antigobierno, anti un nombramiento de un ministro, pero luego al momento de la votación se ve otra cosa. Entonces, claro, eso ya hace que la gente diga, bueno, no hay, Eso es... o sea, no solamente en la situación actual, sino no hay un futuro, ¿no? O sea, no hay un hacia dónde Exacto. vamos. Por eso es que al final hay esta sensación de no hay nada que perder, y como no hay nada que perder, no importa por quién voto, no importa qué decido, no importa qué apoyo, con tal de que sea diferente a lo que estamos viviendo. Impresionante, impresionante. Ahora, la desaprobación al Congreso, como lo acabas además de subrayar, llega a niveles históricos también. Incluso sabemos que el Congreso no es una institución popular prácticamente nunca, ¿no? Pero ahora estamos hablando de que ya bordea casi un 90% de desaprobación, me parece que está en 86% de desaprobación, pero hay digamos, información sobre las razones. O sea, uno se pregunta si la falta de control político con el propio Ejecutivo es una de las razones también para esta desaprobación tan baja del Congreso, o tiene que ver con los intereses subalternos, sobre todo ese tipo de situaciones. Bueno, es la suma de varias cosas, ¿no? Por un lado, esta percepción de que el Congreso hace populismo político, es decir, que solamente busca el reconocimiento de la población, más no realmente pensar en los intereses del país, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? El hecho de que no estén, se espera más de la labor fiscalizadora, y bueno, va de la mano también con el tema de las denuncias que a veces son individuales contra algunos congresistas, pero que le suman a la institución, porque Por supuesto. finalmente la gente tiende a generalizar, a decir, bueno, ¿qué clase de congresistas tenemos si sucede esto? ¿No? Entonces, un caso de violación, por ejemplo, ¿no? Violación, ¿no? El caso de la tercera vicepresidencia del Congreso, ¿no? Claro, digamos, todo eso va sumando al desprestigio, y ya te digo, la incongruencia muchas veces en el voto, ¿no? Cuando uno escucha al congresista en una entrevista y dice, bueno, ya, tu voto va a ser en contra, y ves que el voto es a favor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se negoció en el camino, ¿no? Esa es la percepción de la población. No hay percepción de que la política o los políticos no tienen palabra para empezar, ¿no? Entonces eso agrava, por supuesto, mucho más la situación. Palabra y buscan su propio beneficio, ¿no? Ese es lo que hay detrás, ¿no? O sea, no están pensando en el país. Efectivamente, hay esta sensibilidad frente al privilegio mal enfocado, al aprovechamiento personal, ¿no? que marca muchísimo, y eso, por supuesto, no pasa únicamente en el Perú. Son parámetros donde se está midiendo ahora mismo la autoridad frente con todo ese tema de privilegios que lamentablemente insisten en negociar o en sacar ventaja. Para terminar, la encuesta marca o subraya una tendencia que ya veíamos, ¿no? Que es el terreno que ha perdido el presidente incluso en regiones. Claro, uno dice, oye, pero ¿cómo en el centro o en el sur, es relativamente alta la aprobación, que llega al 30%? Pero claro, en el sur hubo regiones que incluso en primera vuelta tuvieron una votación altísima, ya no digamos en segunda vuelta por Pedro Castillo, que estaban alrededor del 85-90, es decir, el terreno también se ha perdido, todo es relativo, ¿no? Bueno, sur y centro eran las dos regiones, y hago hincapié en la parte de sur y centro porque el centro es hoy día la región donde, digamos, hay un pico también de desaprobación que incluso es mayor al promedio nacional, mientras que el promedio nacional es 76%, en el centro es 79%. Entonces, bueno, ya son no solamente zonas que ha perdido, de todas maneras hay un pequeño bastión, un pequeño, digamos, sector más duro que, bueno, al final siente que no tiene nada que perder, y que ya, dado que no hay otras opciones que termine, pero son una minoría. La mayoría, y es, ya te digo, en todas las regiones del interior del país, es la desaprobación y digamos, descontento con el presidente. Hay, no solamente a nivel de gestión, sino también con una fuerte asociación al tema de corrupción.
Así es cada vez más marcada. Son ambos, porque además los problemas de gestión ya se ven claramente, ¿no? Cuando uno ve un tema como el de la URIA, una tercera licitación que está en la cuerda floja, lo que está pasando en el sector salud, o sea, temas que le involucran directamente a grandes sectores de la ciudadanía, ¿no? Y eso evidentemente ya complica más las cosas. No estamos hablando de un universo técnico alejado de la realidad del peruano de a pie, ¿no? Exactamente, digamos, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, de dificultad económica, es cuando el ciudadano más lo siente, y además hoy día conecta mucho más con el tema, es mucho más sensible el ciudadano con el tema de corrupción, porque en el pasado de repente la gente lo sentía tan ajeno y sentía que al final, digamos, yo me esfuerzo, salgo adelante y entonces no importa lo que pase en el país. Hoy día me esfuerzo y aún así no salgo adelante. ¿Por qué? Porque hay, digamos, todos estos casos de corrupción que indirectamente terminan afectando la economía. Entonces, de esa manera el ciudadano conecta y genera mayor rechazo. Muy interesante y muy preocupante. Importantes advertencias entonces que la clase política tendría que tomar en cuenta, no solamente, por supuesto, en Palacio de Gobierno, sino en Palacio Legislativo. Urpito Rado de Dato, muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. A ustedes. Gracias.